Libro Consejos sobre el régimen alimenticio, capítulo 25, parte 2. La preparación para la traslación. Los que esperan la venida del Señor con el tiempo eliminarán el consumo de carne. La carne dejará de formar parte de su régimen. Siempre debiéramos tener este fin en cuenta y esforzarnos para avanzar firmemente hacia él. No puedo pensar que en la práctica del consumo de carne nos hallemos en armonía con la luz que a Dios le ha agradado darnos. Todos los que están relacionados con nuestras instituciones de salud debieran estar educándose especialmente para subsistir a base de frutas, cereales, legumbres y hortalizas. Si obramos guiados por principios en cuanto a estas cosas, si como reformadores cristianos educamos nuestro propio gusto y colocamos nuestro régimen en armonía con el plan de Dios, podremos influir en otras personas en esta materia, lo cual será agradable para Dios. El principal objetivo del hombre no es gratificar su apetito. Existen necesidades físicas que deben suplirse, pero es necesario que debido a esto el hombre sea dominado por el apetito. Continuarán quitándole la vida a las criaturas de Dios para saborear su carne como un manjar delicioso esas mismas personas que tratan de ser santas, puras y refinadas para disfrutar de la compañía de los ángeles celestiales. Según lo que el Señor me ha mostrado, este orden de cosas debe ser cambiado y entonces el pueblo peculiar de Dios ejercerá temperancia en todas las cosas. Los que han recibido instrucciones acerca de los peligros del consumo de carne, té, café y alimentos demasiado condimentados o malsanos y quieran hacer un pacto con Dios por sacrificio, no continuarán satisfaciendo sus apetitos con alimentos que saben son malsanos. Dios pide que los apetitos sean purificados y que se renuncie a las cosas que no son buenas. Esta obra debe ser hecha antes que su pueblo pueda estar delante de él como un pueblo perfecto. Es para el propio bien de la iglesia remanente, por lo que el Señor le aconseja a ella que descarte el uso de la carne, el té y el café, así como otros alimentos perjudiciales. Hay abundancia de otras cosas que podemos usar para sostener nuestra vida que son sanas y buenas. Perfeccionando la santidad. Deben verse mayores reformas entre nuestros hermanos que pretenden estar esperando la pronta venida de Cristo. La Reforma Pro Salud ha de hacer entre nuestros hermanos una obra que todavía no se ha hecho. Hay personas que debieran estar despiertas ante el peligro de comer carne, pero que continúan consumiendo carne de animales, poniendo así en peligro la salud física, mental y espiritual. Muchos que están hoy solamente medio convertidos con respecto al consumo de carne abandonarán el pueblo de Dios para no andar más con él. En todas nuestras obras debemos obedecer las leyes que Dios ha dado para que las energías físicas y espirituales puedan obrar armoniosamente. Los hombres pueden tener una forma de piedad, pueden aún predicar el Evangelio y sin embargo no estar purificados ni santificados. Los ministros deben ser estrictamente temperantes en su comer y beber, no sea que hagan sendas
torcidas para sus pies, desviando al cojo. Los que son débiles en la fe, del camino. Si mientras proclaman el más solemne e importante mensaje que Dios jamás haya dado, los hombres combaten la verdad complaciendo hábitos incorrectos de comer y beber, quitan toda la fuerza del mensaje que llevan. Los que se complacen en comer carne, en tomar té y en la glotonería, están sembrando semillas cuya cosecha será dolor y muerte. Los alimentos no saludables colocados en el estómago fortalecen los apetitos que combaten contra el alma y así se desarrollan las propensiones inferiores. Un régimen a base de carne tiende a desarrollar la animalidad. El progreso de la animalidad disminuye la espiritualidad y hace que la mente resulte incapaz de comprender la verdad. La palabra de Dios nos amonesta claramente que a menos que nos abstengamos de la concupiscencia de la carne, la naturaleza física será puesta en conflicto con la naturaleza espiritual. El acto de comer lujuriosamente está en pugna contra la salud y la paz. Así se establece una guerra entre los atributos más elevados y los más bajos del hombre. Las propensiones inferiores, poderosas y activas, oprimen el alma. Los intereses superiores del ser son puestos en peligro por la indulgencia de los apetitos no sancionados por el cielo. Los que pretenden creer la verdad han de custodiar cuidadosamente las facultades del cuerpo y la mente, de manera que Dios y su causa no sean de ninguna manera deshonrados por sus palabras o acciones. Los hábitos y las prácticas han de someterse a la voluntad de Dios. Hemos de dar cuidadosa atención a nuestro régimen. Se me ha presentado claramente que el pueblo de Dios ha de tomar una posición firme en contra del consumo de carne. ¿Estaría Dios dando a su pueblo durante 30 años el mensaje de que si sus hijos desean tener sangre pura y mentes claras, deben abandonar el uso de la carne si Él no quisiera que ellos prestaran atención a su mensaje? Por el empleo de la carne se fortalece la naturaleza animal y la naturaleza espiritual se debilita. Los males morales derivados del consumo de la carne no son menos patentes que los males físicos. La carne daña la salud y todo lo que afecta al cuerpo ejerce también sobre la mente y el alma un efecto correspondiente. Pensemos en la crueldad hacia los animales que entraña la alimentación con carne y en su efecto en quienes los matan y en los que son testigos del trato que reciben. ¿Cuánto contribuye esto a destruir la ternura con que debiéramos considerar a estos seres creados por Dios? El uso común de la carne de animales muertos ha tenido una influencia deteriorante sobre la moral, así como sobre la constitución física. Una salud pobre en una variedad de formas revelaría ser resultado seguro del consumo de carne, si pudiera rastrearse la causa del efecto.
Los que usan carne desatienden todas las advertencias que Dios ha dado concerniente a esta cuestión. No tienen evidencia de que andan en sendas seguras. No tienen la menor excusa por comer carne de animales muertos. La maldición de Dios descansa sobre la creación animal. Muchas veces cuando se come carne, esta se descompone en el estómago y produce enfermedad. El cáncer, los tumores y las enfermedades pulmonares son producidos mayormente por el consumo de carne. Ojalá que todos pudieran discernir estos asuntos como me fueron presentados. Todos aquellos que ahora son tan descuidados, tan indiferentes con respecto a la edificación de su carácter, los que defienden el régimen a base de carne, nunca abrirían sus labios para justificar un apetito que requiere la muerte de los animales. Tal régimen contamina la sangre en sus venas y estimula las propensiones animales inferiores. Debilita la percepción aguda y el vigor de pensamiento para entender a Dios y la verdad, y para lograr un conocimiento de sí mismo. El consumo de carne es especialmente peligroso ahora. La carne no fue nunca el mejor alimento, pero su uso es hoy día doblemente inconveniente, ya que el número de los casos de enfermedad aumenta cada vez más entre los animales. Los animales están enfermando cada vez más y no transcurriría mucho tiempo antes de que los alimentos de origen animal sean descartados por muchos, además de los adventistas del séptimo día. Se han de preparar alimentos sanos capaces de sostener la vida a fin de que hombres y mujeres no necesiten comer carne. ¿Cuándo los que conocen la verdad harán su decisión en favor de los principios rectos para este tiempo y para la eternidad? ¿Cuándo serán fieles a los principios de la reforma pro salud? ¿Cuándo aprenderán que es peligroso comer carne? Se me ha instruido para que diga que si alguna vez el consumo de carne fue seguro, no lo es ahora. La luz que se me dio es que no pasará mucho tiempo antes que tengamos que abandonar el uso de los alimentos animales. Aún la leche tendrá que descartarse. La enfermedad se está acumulando rápidamente. La maldición de Dios está sobre la tierra, porque el hombre la ha maldecido. Los hábitos y prácticas de los hombres han puesto la tierra en tal condición que la familia humana debe reemplazar los alimentos animales por otra clase de sostén. No necesitamos la carne en absoluto. Dios puede darnos otra cosa. Si conocierais solamente la naturaleza de la carne que coméis, si vierais los animales vivos cuya carne es tomada cuando se matan, os apartaríais con asco de la carne. Los mismos animales cuya carne coméis están frecuentemente tan enfermos que si se los dejara morirían por esa causa. Pero mientras todavía está en ellos el aliento de vida,
son sacrificados y traídos al mercado. Incorporáis directamente en vuestro organismo tumores y veneno de la peor clase, y sin embargo no os dais cuenta de ello. Los animales sufren su efecto. A menudo se llevan al mercado y se venden para servir de alimento animales que están ya tan enfermos que sus dueños temen guardarlos más tiempo. Algunos de los procedimientos seguidos para cebarlos ocasionan enfermedades. Encerrados, sin luz y sin aire puro, respiran el ambiente de establos sucios, se engordan, tal vez con productos averiados, y su cuerpo entero resulta contaminado de inmundicias. Muchas veces los animales son transportados a largas distancias y sometidos a grandes penalidades antes de llegar al mercado, arrebatados de sus campos verdes y salvando con trabajo muchos kilómetros de camino, sofocados por el calor y el polvo o amontonados en vagones sucios, calenturientos y exhaustos, muchas veces faltos de alimento y de agua durante horas enteras. Los pobres animales son arrastrados a la muerte para que con sus cadáveres se deleiten los seres humanos. Muchos mueren de enfermedades causadas totalmente por el consumo de carne. Sin embargo, no por esto el mundo parece actuar con más sabiduría. A menudo se matan animales que han sido transportados a través de una distancia considerable para faenarlos. La sangre se ha calentado, están llenos de carne y han estado privados del ejercicio saludable. Y cuando tienen que viajar tanta distancia, se enferman y se agotan, y en esa condición son sacrificados para el mercado. Su sangre está muy inflamada y los que comen su carne comen veneno. Algunos no son afectados inmediatamente, en tanto que otros son atacados por dolores agudos y mueren de fiebre, cólera o alguna enfermedad desconocida. Muchísimos animales cuyos dueños sabían que estaban enfermos son vendidos para el mercado de la ciudad, y los que los compran no siempre ignoran este hecho. Especialmente en las ciudades mayores, esto se practica en gran medida, y los que consumen carne no saben que están comiendo animales enfermos. Algunos animales llevados al matadero parecen darse cuenta por instinto de lo que está por ocurrir y se ponen furiosos y literalmente enloquecen. Son sacrificados mientras se hallan en ese estado y su carne es preparada para el mercado. Su carne es veneno y ha producido en quienes la han consumido calambres, convulsiones, apoplejía y muerte repentina. Y sin embargo, la causa de todos estos sufrimientos no se atribuye a la carne. Algunos animales son inhumanamente tratados mientras se llevan al matadero. Literalmente son torturados y después de haber soportado muchas horas de extremo sufrimiento, son sacrificados. Se han preparado cerdos para el mercado, aún mientras
la plaga estaba en ellos y su carne tóxica ha esparcido enfermedades contagiosas y la consecuencia ha sido una gran mortandad. Los efectos físicos de un régimen a base de carne aumentan la propensión a la enfermedad y a la muerte repentina. El peligro de contraer una enfermedad aumenta 10 veces al comer carne. Los médicos mundanos no pueden explicar el rápido aumento de las enfermedades en la familia humana, pero nosotros sabemos que mucho de este sufrimiento está causado por el consumo de carne. Los animales están enfermos y al participar de su carne, implantamos la semilla de la enfermedad en nuestros propios tejidos y en nuestra sangre. Luego, cuando estamos expuestos a cambios en una atmósfera palúdica, somos más sensibles a los mismos. También, cuando estamos expuestos a epidemias y a enfermedades contagiosas, el organismo no se halla en buena condición para resistir la enfermedad. Tenéis carne, pero no es buen material. Estáis en peor condición por esta cantidad de carne. Si cada uno de vosotros se restringiera a un régimen estricto que os haría perder de 12 a 15 kilogramos de vuestro peso total, estaríais mucho menos propensos a la enfermedad. El consumo de carne ha producido una calidad pobre de sangre y de carne. Vuestro organismo se halla en un estado de inflamación preparado para la enfermedad. Estáis propensos a ataques agudos de enfermedad y a una muerte repentina, porque no poseéis una constitución fuerte como para hacer frente y resistir a la enfermedad. Vendrá un tiempo cuando la fuerza y la salud que os habéis jactado que poseíais resultarán ser debilidad. Sangre enferma. He sido instada por el Espíritu de Dios a presentar delante de varias personas el hecho de que sus sufrimientos y escasa salud tienen como causa el no haber prestado atención a la luz que les fue dada sobre la reforma pro salud. Les he mostrado que su régimen a base de carne, que creían que era esencial, no era necesario, y que puesto que ellos estaban formados de lo que comían, el cerebro, los huesos y los músculos se hallaban en una condición enferma, porque vivían a base de carne de animales muertos, que su sangre se estaba corrompiendo por este régimen impropio, que la carne que consumían era enferma y su organismo entero se estaba tornando pesado y corrompido. Ingeridas como alimento, las carnes perjudican a la sangre. Al cocinar carnes con muchos condimentos y al comerlas con pasteles y tortas suculentas, se obtiene sangre de mala calidad. El organismo está demasiado recargado para asimilar esa clase de alimentos. Los pasteles de carne y los encurtidos, que nunca debieran hallar cabida en un estómago humano, proporcionarán una sangre de pésima calidad y un alimento de mala clase, cocinado en forma impropia y en cantidad insuficiente,
no puede formar buena sangre. Los alimentos suculentos a base de carne y un régimen empobrecido producirán los mismos resultados. El cáncer, los tumores y todas las enfermedades inflamatorias son producidos mayormente por el consumo de carne. Por la luz que Dios me ha dado, sé que la prevalencia de cáncer y tumores se debe mayormente a un sistema de vida vulgar a base de carne. Cáncer, tuberculosis, tumores. El régimen a base de carne es un asunto serio. ¿Vivirán los seres humanos a base de carne de animales muertos? La respuesta por la luz que Dios me ha dado es no, decididamente no. Las instituciones que promueven la reforma pro salud deben educar sobre este asunto. Los médicos que pretenden comprender el organismo humano no deben animar a sus pacientes a vivir a base de carne de animales muertos. Deben señalar el aumento de las enfermedades en el reino animal. Según el testimonio de los examinadores, muy pocos animales están libres de enfermedad, y la práctica de comer mayormente carne hace que se contraigan enfermedades de todo género: cáncer, tumores, escrófula, tuberculosis y una cantidad de otras afecciones similares. Los que comen carne y sus derivados no saben lo que ingieren. Muchas veces, si hubieran visto los animales vivos y conocieran la calidad de su carne, la rechazarían con repugnancia. Continuamente sucede que la gente come carne llena de gérmenes de tuberculosis y cáncer. Así se propagan estas enfermedades y otras también graves. Las mesas de muchas mujeres que profesan ser cristianas se cubren diariamente con una variedad de platos que irritan el estómago y producen una condición febril en el organismo. La carne constituye el artículo principal de alimentación en la mesa de algunas familias, hasta que su sangre se llena de tumores cancerosos y escrofulosos. Sus cuerpos se componen de lo que comen, pero cuando los aflige el sufrimiento y la enfermedad, estas cosas se consideran una aflicción de la providencia. Disminuye el vigor mental. Los que usan carne en abundancia no siempre tienen un cerebro despejado y una inteligencia activa, debido a que el uso de carne tiende a causar una tosquedad o pesadez en el cuerpo y a entorpecer las facultades más delicadas de la mente. Dios quiere que las facultades perceptivas de sus hijos sean claras y capaces de arduo trabajo. Pero si estáis viviendo a base de un régimen de carne, no necesitáis esperar que vuestra mente sea fructífera. Los pensamientos deben ser limpiados, entonces la bendición de Dios descansará sobre su pueblo. Es imposible que quienes hacen copioso consumo de carne tengan un cerebro despejado y un intelecto activo. Existe un letargo alarmante sobre el tema del sensualismo inconsciente. Es costumbre comer carne de animales muertos. Esto estimula las bajas pasiones del organismo humano.
Un régimen a base de carne cambia la disposición y fortalece la animalidad. Nos componemos de lo que comemos, y el comer mucha carne disminuirá la actividad intelectual. Los estudiantes lograrían mucho más en sus estudios si nunca probaran la carne. Cuando la parte animal del agente humano es fortalecida por el consumo de carne, las facultades intelectuales disminuyen proporcionalmente. Una vida religiosa puede obtenerse y mantenerse con mayor éxito si se descarta la carne, porque este régimen estimula las tendencias sensuales a una actividad intensa y debilita la naturaleza moral y espiritual. El deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Fortalece las pasiones bajas. Si alguna vez hubo un tiempo cuando el régimen debería ser más sencillo, es ahora. No debemos colocar carne delante de nuestros hijos. Esta excita y fortalece las pasiones bajas y tiende a amortiguar las facultades morales. Se me ha instruido en el sentido de que el uso de carne tiende a animalizar la naturaleza y a despojar a los hombres y mujeres del amor y la simpatía que deben sentir por cada uno. Estamos hechos de lo que comemos, y aquellos cuyo régimen se compone mayormente de carne llegan a una condición en la que ellos permiten que las bajas pasiones dominen por encima de las facultades superiores del ser. No señalamos ninguna línea precisa de conducta para seguir en materia de régimen. Hay muchas clases de alimento sano, pero afirmamos que la carne no es el alimento debido para el pueblo de Dios. Animaliza a los seres humanos. En un país como este, donde hay frutas, cereales y nueces en abundancia, ¿cómo puede alguien pensar que debe comer carne de animales muertos? Si las cosas fueran como deben ser en los hogares que constituyen nuestras iglesias, haríamos un doble servicio en favor del Señor. Según la luz que me ha sido dada, debe darse un mensaje más decidido con respecto a la reforma pro salud. Los que usan carne fortalecen las tendencias inferiores y preparan el camino para que la enfermedad tome posesión de ellos. Su familia ha consumido mayormente carne, de modo que las propensiones animales se han fortalecido en tanto que las intelectuales se han debilitado. Nos componemos de aquello que comemos y si subsistimos mayormente a base de carnes de animales muertos, participaremos de su naturaleza. Usted ha estimulado la parte más tosca de su cuerpo, en tanto que la más refinada se ha debilitado. Queremos que la verdad impregnadora de la palabra de Dios se posesione de cada uno de nuestros hermanos antes de que terminen estas reuniones. Queremos que entiendan que la carne no es el alimento adecuado para ellos. Un régimen tal cultiva las pasiones animales en ellos y en sus hijos. Dios quiere que eduquemos a nuestros hijos en los hábitos correctos de comer, vestir y trabajar. Él quiere que hagamos lo que podamos para reparar la máquina desgastada.
para reparar la máquina desgastada. Efecto de la carne y los alimentos concentrados sobre los niños. La conducta más segura. Las facultades intelectuales, morales y físicas son rebajadas por el uso habitual de la carne. El uso de carne trastorna el organismo, anubla el intelecto y entorpece las sensibilidades morales. Os decimos, querido hermano y hermana, que vuestra conducta más segura es dejar la carne. Amén.